Página 45. Salí de entre los árboles siguiendo a Jamie. Cruzamos un trecho de piedras, arena y pastos duros hacia un camino ya pisado que subía hasta nuestro campamento. En el trayecto, Jamie me comunicó que había invitado a otras 2 familias a compartir con nosotros el desayuno. De nuevo, yo hacía cálculos mentales para que me bastara con lo que tenía. Robin McGillivray y Sheridan Chisholm, dijo, apartando una rama para que yo pasara. Me ha parecido que debíamos darles la bienvenida. Tienen intenciones de instalarse en el cerro. ¿De veras?, comenté, esquivando la rama que volvía hacia mí por detrás. ¿Cuándo? ¿Y cuántos son? Eran preguntas importantes. El invierno estaba cerca, demasiado cerca como para que fuera posible edificar ni aun la más tosca de las cabañas que les sirviera de alojamiento. Si en esos días alguien venía a la montaña, lo más probable es que tuviera que vivir con nosotros en la casa grande, o bien apiñarse en una de las cabañas para pobladores que sembraban el cerro. Si era necesario, los escoceses de las Highlands eran capaces de compartir una sola habitación entre 10. Como inglesa, yo no tenía el sentido de la hospitalidad tan desarrollado y esperaba que eso no fuera necesario. Los McGillivray, 6. Los Chisholm, 8, respondió Jamie sonriente. Pero los McGillivray no llegarán hasta la primavera. Robin es armero y tiene trabajo en Cross Creek durante el invierno. Su familia vivirá en Salem con unos familiares hasta que pase el frío. Su esposa es alemana. Ah, qué bien, contesté mientras calculaba. Así que 14 más para desayunar. Además, Jamie y yo, Roger y Bree, Marsalie y Fergus, Lizzie y su padre. Abel McLennan, no debí olvidarme de él. Ah, y también el joven soldado que había rescatado a Germaine. La suma daba 24. Iré a pedir a mi tía que me preste un poco de café y arroz, ¿de acuerdo? Jamie había estado interpretando la creciente consternación de mis facciones con una gran sonrisa. Alargó los brazos para recibir al bebé. Dame al pequeño para que lo lleve de visita. Así tendrás las manos libres para cocinar. Lo seguí con la vista con una ligera sensación de alivio. Sola, siquiera por algunos momentos. Inspiré hondo el aire húmedo mientras cobraba conciencia del suave tamborileo de la lluvia contra mi capucha. Me encantaban las congregaciones y las reuniones sociales, aunque tenía que admitir que la tensión de la compañía constante durante varios días seguidos me ponía de los nervios. Después de pasar una semana entre visitas, cotilleos y consultas médicas diarias y de atravesar pequeñas pero continuas crisis, me habría gustado cavar un pequeño hoyo bajo un tronco para meterme en él, solo para pasar un cuarto de hora en soledad. Me recuerda mucho a la cuarentena esto. Pero en ese momento parecía que iba a ahorrarme el esfuerzo. De más arriba llegaban voces, llamadas y fragmentos de música de gaitas. La reunión, perturbada por la proclama del gobernador, empezaba a recuperar su ritmo normal. Todo el mundo regresaba al hogar familiar, al claro donde se celebraban las competiciones, a los corrales para el ganado más allá del arroyo o a las carreras instaladas para vender cualquier cosa, desde cintas y mantequeras hasta polvo de cemento y limones frescos, o al menos relativamente frescos. Por ahora nadie me necesitaba. Sería un día muy atareado, y esa bien podía ser mi única oportunidad de estar a solas en toda una semana o más. Ese era el tiempo que requeriría el viaje de regreso, avanzando paso lento con un grupo numeroso que incluía bebés y carretas. La mayoría de los nuevos arrendatarios no tenía caballos ni mulas, así que harían el trayecto a pie. Necesitaba un minuto para mí misma, a fin de reunir fuerzas y concentrar la mente. Aún así, en ese instante, era capaz de centrarme en la logística del desayuno, en las bodas, ni siquiera en la inminente operación quirúrgica que pensaba realizar. Miraba más adelante, más allá del viaje. Anhelaba estar en casa. El cerro de Fraser era un sitio elevado en las montañas de Occidente, mucho más allá de cualquier población y aún de cualquier ruta establecida. Un lugar remoto y aislado. Teníamos pocos visitantes, y éramos pocos, aunque la población del cerro iba en aumento. Más de 30 familias habían venido a instalarse en las tierras otorgadas a Jamie bajo su patrocinio. En la mayoría eran hombres a quienes él había conocido durante su encarcelamiento en Arsmuir.
Se me ocurrió que Chisholm y McKillebray debían de ser también exconvictos. Jamie había extendido una invitación permanente a todos esos hombres y la mantendría en pie, cualesquiera que fuesen los costos de ayudarlos, pudiéramos afrontarlos o no. Un cuervo pasó en silencioso vuelo, lento y pesado, con las plumas cargadas de lluvia. Los cuervos eran aves de agüero. Me pregunté si ese representaba algo bueno o algo malo. Debía de ser un presagio especial, pues era raro que un ave volara con ese tiempo. Me golpeé la cabeza con el canto de la mano, tratando de ahuyentar la superstición. Si vives un tiempo con escoceses de las Highlands, hasta la última piedra y el último árbol pasan a tener algún significado. Y tal vez así era. Aún rodeada de gente en esa montaña me sentía casi sola, amparada por la lluvia y la bruma. Todavía hacía frío, pero yo no lo sentía. La sangre palpitaba cerca de la piel. Sentí crecer el calor en mis palmas. Alargué una mano hacia el pino que se erguía a mi lado, con gotas de agua temblando en cada aguja, negra la corteza de puro mojada. Aspiré su aroma, dejando que el agua, fresca como el vapor, me tocara la piel. La lluvia caía a mi alrededor, silenciosa, mojándome la ropa hasta hacer que se me adhiriera suavemente como nubes contra la montaña. Cierta vez Jamie me había dicho que necesitaba vivir en las montañas. Ahora yo sabía por qué, aunque no pudiera expresar la idea en palabras. Todos mis pensamientos dispersos se retiraron mientras escuchaba atenta la voz de las rocas y los árboles. Y oí la campana de la montaña que tañía una sola vez, muy hondo, por debajo de mis pies. Podría haber pasado algún tiempo así hechizada, olvidando por completo el desayuno, pero las voces de las rocas y los árboles desaparecieron ante el repiqueteo de pisadas en el sendero cercano. Señora Fraser. Era Archie Guice, en persona, resplandeciente con su sombrero y su espada, pese a la humedad. Si le sorprendió verme sola de pie junto al sendero, no lo demostró. En cambio, inclinó la cabeza en un saludo cortés. «Teniente». Yo también me incliné, sintiendo que me ruborizaba como si me hubiera sorprendido en pleno baño. «¿Está por aquí su esposo, señora?», me preguntó con aire indiferente. Pese a mi azoramiento, sentí una punzada de desconfianza. El joven cabo McNair había venido en busca de Jamie y no había logrado que lo acompañara. Si la montaña venía a Mahoma, no se trataba de algo indiferente. ¿Acaso Hayes intentaba arrastrar a Jamie a una persecución tras los reguladores? Supongo que sí. En realidad no sé dónde está, dije haciendo un esfuerzo consciente por no mirar colina arriba, hacia el punto entre los castaños donde asomaba un pico de lona de la gran tienda de Yocasta. Sí, supongo que ha de estar muy ocupado, dijo Hayes sin alterarse. Un hombre como él, en el último día del encuentro, debe de tener mucho que hacer. Sí, supongo que... sí. La conversación murió. Quedé en un estado de inquietud creciente preguntándome cómo diablos me libraría de invitar al teniente a desayunar. Ni siquiera una inglesa podía cometer la grosería de no ofrecer comida sin provocar comentarios. El cabo McNair ha dicho que usted deseaba ver también a Farquhar Campbell, comenté, cogiendo el toro por los cuernos. Puede que Jamie haya ido a hablar con él, con el señor Campbell, quiero decir. Como si tratara de ayudarlo, le indiqué el campamento de los Campbell, que estaba en el extremo opuesto de la pendiente, a unos 400 metros del de Yocasta. Hayes parpadeó, las gotas de lluvia cayeron de sus pestañas y se deslizaron por sus mejillas. Sí, dijo, podría ser. Se demoró un momento más antes de levantarse la gorra para saludarme. Buenos días, señora. Se alejó camino arriba, hacia la tienda de Yocasta. Lo seguí con la vista perdida, toda sensación de paz. Mierda, dije por lo bajo, y me puse en marcha para ocuparme del desayuno. Bienvenidas todas las Sassenach que se incorporan ahora. Sassenach, perdón. Y vamos ahora con el capítulo 2, los panes y los peces. Muchas expresiones en alemán, no sé nada de alemán, así que tengan compasión de mí. Habíamos escogido un sitio apartado del sendero principal, pero situado en un pequeño claro rocoso, con buena vista al ancho ribazo del arroyo.
Mirando hacia abajo, a través de una cortina de acebos, distinguí los destellos del tartán verde y negro, al dispersarse los últimos soldados. Archie Hayes instaba a sus hombres a mezclarse con la gente de la reunión, y la mayoría de ellos obedecía de muy buen grado. No sabría decir si Archie dictaba esta política como una treta, por penuria o por simple humanidad. Muchos de sus soldados eran jóvenes que se encontraban lejos de sus casas y sus familias. Para ellos era una alegría volver a oír voces escocesas, ser bien recibidos junto al fuego del hogar con el ofrecimiento del bros y gachas, y regodearse en la momentánea calidez de la familia. Al salir de entre los árboles vi que Marsali y Lizzie se afanaban por atender al tímido joven que había sacado a Germain del arroyo. Fergus, de pie junto a la fogata, despedía volutas de vapor de sus prendas húmedas, murmurando en francés, mientras con una sola mano frotaba con brío la cabeza de Germain con una toalla. Tenía el garfio apoyado contra el hombro del pequeño, para mantenerlo quieto, y la cabeza rubia se bamboleaba de un lado a otro. El niño, con la cara serena, no prestaba ninguna atención a las regañinas paternas. Ni Roger ni Brianna estaban a la vista, pero me alarmó ver a Abel McLennan sentado del otro lado del claro, mordisqueando un trozo de pan tostado en el extremo de un plato. Jamie había regresado con las provisiones que había pedido prestadas y estaba desenvolviéndolas en el suelo, junto al fuego. Aunque tenía el ceño fruncido, al verme cambió el gesto por una sonrisa. «¡Por fin llegas, Sassenach!», dijo levantándose. «¿Por qué has tardado tanto?» «Oh, es que en el sendero me he encontrado con un conocido», dije, dirigiendo una mirada expresiva al joven soldado. Pero por lo visto no fue lo suficientemente expresiva, pues Jamie juntó las cejas intrigado. «El teniente te está buscando», sisié, inclinándome hacia él. «Pero si eso ya lo sé, Sassenach», replicó él con voz normal, «y me hallará bastante pronto». «Sí, pero…», carraspié, enarcando las cejas y mirando alternativamente con intención a Abel McLennan y al joven soldado. Jamie, con su concepto de la hospitalidad, no toleraría que arrancaran a sus huéspedes de su casa, y yo suponía que el mismo principio se aplicaba también a la fogata de su campamento. Al joven soldado podía resultarle incómodo arrestar a McLennan, aunque seguro que el teniente no vacilaría. Jamie puso cara de diversión. Enarcando también las cejas, me cogió de un brazo para llevarme hacia el joven. «Querida mía», dijo muy formal, «permite presentarte al reclusa Andrew Ogilvy, de la aldea Kilburny. Recluta Ogilvy, mi esposa». El joven, rubicundo y con el pelo oscuro y rizado, me hizo una reverencia al tiempo que se sonrojaba. «A su servicio, señor». Jamie me apretó apenas el brazo. El recluta Ogilvy me estaba diciendo que el regimiento se dirige hacia Portsmouth, en Virginia, donde se embarcará rumbo a Escocia. Supongo que se alegrará de volver a la patria, ¿verdad, muchacho? «Oh, sí, señor», aseguró fervorosamente el soldado. «El regimiento se licencia en Aberdeen, y luego me iré a casa, tan rápido como me lo permitan las piernas». ¿Con que el regimiento va a licenciarse?», preguntó Fergus, acercándose para participar en la conversación con una toalla al cuello y Germain en los brazos. «Sí, señor. Ahora que los franchutes, con perdón, señor, están apaciguados y los indios a salvo, no tenemos nada que hacer aquí, y la corona no nos paga por quedarnos de brazos cruzados», respondió el joven melancólico. «Bien mirado, la paz puede ser algo bueno y no deja de alegrarme, pero no se puede negar que es difícil para el militar». Hola a todas las que se van uniendo. «Casi tan difícil como la guerra, ¿no?», replicó Jamie, seco. El muchacho enrojeció, joven como era, no podía haber visto mucho en materia de combate. La guerra de los 7 años había terminado casi una década atrás, cuando con toda probabilidad el recluta Ogilvy aún correteaba descalzo por Kilburny. Sin prestar atención al bochorno del joven, Jamie se volvió hacia mí. «Me ha dicho», añadió, «que el 67 es el único regimiento que queda en las colinas». «¿El último regimiento escocés?», pregunté. «No, señora. El último de las tropas regulares de la corona.
Supongo que hay guarniciones aquí y allá, aunque todos los regimientos permanentes han sido convocados a Inglaterra o a Escocia. Somos los últimos. Y además vamos con retraso. Deberíamos haber embarcado en Charleston, solo que allí las cosas se pusieron feas, de modo que vamos de camino a Portsmouth tan rápido como seamos capaces. El año ya está avanzado, pero el teniente ha sabido de un barco que podría arriesgarse a hacer la travesía para llevarnos. Si no, se encogió de hombros tomándoselo con apenada filosofía. Si no, pasaremos el invierno en Portsmouth, supongo, y nos las apañaremos como podamos. Así que Inglaterra piensa dejarnos sin protección. Marsali parecía bastante escandalizada por la idea. Oh, no creo que haya ningún peligro serio, señora, la tranquilizó el recluta. Hemos llegado a un acuerdo definitivo con los franchutes, y si ellos no arman revuelo, los indios no podrán hacer gran cosa. Hace tiempo que todo está tranquilo y sin duda así seguirá. Hice un pequeño ruido en el fondo de la garganta. Jamie me apretó levemente el codo. ¿Y no ha pensado usted en quedarse, quizás? Lizzie, que había estado mondando y rallando patatas, mientras escuchaba, dejó el cuenco lleno de relucientes hilachas blancas junto al fuego y comenzó a engrasar la sartén. Quedarse en las colonias, quiero decir. Aún queda mucha tierra hacia poniente. Ah, el recluta Ogilvy miró desde arriba al pañuelo blanco pudorosamente inclinado hacia la faena y volvió a ruborizarse. Bueno, reconozco que he oído perspectivas peores, señorita, pero me temo que debo irme con mi regimiento. Lizzie cogió 2 huevos y los rompió con un golpe limpio contra el costado del cuenco. Su cara, por lo general pálida como el suero, tenía un leve reflejo rosado del intenso rubor del recluta. Oh, bueno, es una pena que deba irse tan pronto, comentó. Sus rubias y largas pestañas rozaban con sus mejillas. De cualquier modo, no lo dejaremos ir con el estómago vacío. Ogilvy enrojeció un poco más a la altura de las orejas. Es usted muy amable, señorita, muy amable. Lizzie levantó tímidamente la vista y su arrebol se acentuó. Jamie se disculpó con una suave tos y se alejó de la fogata, llevándome consigo. Jesús, dijo por lo bajo, inclinándose para que yo lo oyera. Y no hace ni un día que se ha hecho mujer. ¿Le has estado dando lecciones, Asenaj? ¿O a todas las mujeres nacen así? Supongo que es un talento natural, dije circunspecta. En realidad el inesperado advenimiento de la primera menstruación de Lizzie tras la cena de la noche anterior había sido la gota que colmó el vaso respecto a los paños limpios, precipitando el sacrificio de mis enaguas. Naturalmente, Lizzie no había llevado consigo paños menstruales y no quise obligarla a usar pañales de bebé. Supongo que debo comenzar a buscarle marido, comentó Jamie resignado. ¿Marido? Pero si apenas tiene 15 años. ¿Ah, sí? Echó un vistazo a Marsali, que frotaba el pelo oscuro de Fergus con una toalla, y lo desvió hacia Lizzie y el soldado. Luego me dirigió una mirada cínica, con una ceja enarcada. Pues sí, repliqué algo molesta. Es cierto que Marsali solo tenía 15 años cuando se casó con Fergus, pero eso no significa... Jamie prosiguió, descartando por ahora a Lizzie. El hecho es que el regimiento parte mañana hacia Portsmouth, así que no tienen tiempo ni voluntad de atender ese asunto de Hillsborough. Eso le incumbe a Tryon. Por lo que Hayes dijo, no dudo que si alguien le dice algo, él enviará las declaraciones a New Bern. Pero, por su parte, no creo que le interese mucho si los reguladores incendiaron el palacio del gobernador, mientras eso no le impida embarcarse a tiempo. Dejé escapar un profundo suspiro, tranquilizada. Si Jamie estaba en lo cierto, lo último que haría Hayes sería tomar prisioneros. Cualesquiera que fuesen las pruebas que tuviera McLennan, estaba a salvo. Pero en ese caso, ¿para qué os quiere Hayes a ti y a los otros? Pregunté mientras me agachaba para revolver en una de las cestas de mimbre en busca de otra hogaza de pan. Te está buscando, sí, y personalmente. Jamie echó una mirada por encima del hombro, como si esperara ver aparecer al teniente entre los acebos. Como el fondo de erizado verdor permanecía intacto, se volvió hacia mí con el ceño algo fruncido. No lo sé, dijo, negando con la cabeza, pero no tiene nada que ver con este asunto de Tryon. De ser así,
podría habérmelo dicho anoche. Más aún, si se interesara por el asunto, no habría dejado de decírmelo. No, Sassenach, puedes creerlo. Para el pequeño Archie Hayes, los alborotadores no son más que un deber que cumplir. En cuanto a por qué me busca, estiró un brazo por encima de mi hombro para pasar un dedo por el borde del tarro de miel. No quiero pensar en eso antes de lo necesario. Me quedan 3 toneles de whisky. Antes de que caiga la noche tengo que haberlos convertido en un arado, una hoja de guadaña, 3 cabezas de hacha, 5 kilos de azúcar y un astrolabio. Es un juego de magia que requiere cierta atención, ¿no crees? Después de pasarme con gesto dulce el dedo pringoso por los labios, me levantó la cabeza para besarme. ¿Un astrolabio? Dije, paladeando la miel. Le devolví el beso. ¿Para qué? Y luego quiero volver a casa, susurró sin prestar atención a mi pregunta. Tenía la frente apretada contra la mía y sus ojos estaban muy azules. Quiero acostarme contigo en mi lecho. Y voy a pasar el resto del día pensando en lo que te haré una vez que te tenga allí. Así que el pequeño Archie puede irse a jugar a las canicas con sus huevos, ¿de acuerdo? Excelente idea, susurré. ¿Quieres decírselo tú mismo? Había visto un destello de tartán verde y negro al otro lado del claro, pero cuando Jamie irguió la espalda y se volvió, vi que nuestro visitante no era el teniente Hayes, sino John Quincy Myers, que llevaba una manta escocesa de soldado envuelta a la cintura con los extremos flambeando libremente en la brisa. Esto añadía un nuevo toque de color a la vestimenta de Myers, de por sí llamativa. Enorme como era, resultaba difícil no verlo. Iba decorado de la cabeza a los pies con un sombrero gacho, atravesado por varias agujas y una pluma de pavo, con 2 plumas de faisán anudadas a su largo pelo negro. Un chaleco de púas secas de puercoespín sobre la camisa adornada de cuentas, sus habituales gregüescos y varias sartas de campanillas enroscadas en las calzas. «Amigo James». Al ver a Jamie se adelantó deprisa con una amplia sonrisa, extendida la mano y haciendo sonar las campanillas. «Suponía que te encontraría desayunando». Mi esposo parpadeó un poco ante esa aparición, pero respondió con cordialidad el apretón de manos del gigante. «Sí, John, ¿quieres acompañarnos?» Sí, me sumé, echando una mirada clandestina a la cesta de la comida. «Quédese, por favor». John Quincy me hizo una ceremoniosa reverencia, al tiempo que se quitaba el sombrero. «A su servicio, señora, y muy agradecido. Tal vez más tarde. Ahora he venido para llevarme al señor Fraser. Lo necesitan con urgencia». «¿Quién?», preguntó Jamie cauteloso. «Robin McGillivray, dice llamarse. ¿Lo conoces?» «Sí, claro que sí. Fuera lo que fuese lo que Jamie sabía de ese tal McGillivray, hizo que buscaran el pequeño arcón donde guardaba sus pistolas. ¿Qué sucede?» «Bueno». John Quincy se rascó meditativamente la poblada barba negra. «Fue su esposa quien me pidió que viniera a por ti. Y como ella no habla lo que se dice un buen inglés, puede que haya confundido un poco el relato. Pero, según creo, cierto rastreador de criminales apresó a su hijo con la excusa de que el muchacho era uno de los rufianes que alborotaron en Hillsborough, y tiene intenciones de llevarlo a la cárcel de New Bern. Solo que Robbie dice que nadie va a llevarse a un hijo suyo, y bueno, a partir de ahí la pobre mujer se aturulló y ya no pude entenderle una palabra. Sin embargo, creo que Robbie estaría muy agradecido si pudieras ir a ayudarlo». Jamie cogió la chaqueta verde de Roger, colgada de una mata, a la espera de que la limpiaran las manchas de sangre. Después de ponérsela, se sujetó la pistola recién cargada bajo el cinturón. «¿A dónde?», preguntó. Myers hizo un breve gesto con uno de sus grandes pulgares y se adentró entre los acebos, con Jamie pisándole los talones. Fergus, que había estado escuchando el diálogo con Germaine en brazos, dejó al niño junto a los pies de Marshall. «Debe ir a ayudar a Grandpère», le dijo. Luego cogió un palo entre la leña y lo puso en manos de su hijo. «Tú quédate, protege a Maman y a la pequeña Joan contra la gente mala». «Oui, papa». Con un gesto ferozmente ceñudo bajo el flequillo rubio, Germaine asió el palo con firmeza, disponiéndose a defender el campamento.
Marsali, McLennan, Lizzie y el recluta Ogilvy habían asistido a la escena con expresión vacua. Cuando Fergus se adentró con paso decidido en los arbustos tras coger otro leño, el soldado volvió a la vida, moviéndose con inquietud. Dijo, quizás debería ir a por mi sargento, ¿no le parece, señora? Si hay algún disturbio. No, no, dije a toda prisa. Lo último que necesitábamos era que Archie Hayes y su regimiento se presentaran en masa. Se trataba de ese tipo de situaciones en la que es mejor que todo sea extraoficial. Estoy segura de que todo saldrá bien. Sin duda, es solo un malentendido. El señor Fraser lo resolverá personalmente, no tema. Fraser lo resolverá personalmente, no tema. Mientras hablaba, yo iba bordeando con sigilo la fogata para acercarme hacia el lugar donde había dejado mis útiles médicos, protegidos de la llovizna bajo una lona. Tras meter la mano por debajo del borde, cogí mi pequeño equipo de emergencia. Lizzie, ¿por qué no ofreces al recluta Ogilvy un poco de compota de fresas para su tostada? Y seguramente al señor McLennan le gustará poner un poco de miel en su café. Me disculpa, ¿verdad, señor McLennan? Debo ir a... Con una sonrisa tonta me escurrí entre las hojas de acebo. Mientras las ramas crujían detrás de mí, me detuve para orientarme. El viento lluvioso me trajo un leve retintín de las campanillas. Girando hacia el sonido, eché a correr. Y ahora vienen las muchas palabras en alemán que van a salir muy mal dichas. Sepan disculpar. El camino era difícil. Cuando los alcancé, ya cerca del campo de competición, estaba sin aliento y sudorosa por el ejercicio. Aquello no había hecho más que comenzar. Me llegó el zumbido de las conversaciones entre la multitud de hombres que se estaban reuniendo. Pero aún no había gritos de aliento ni aullidos de desencanto. Unos cuantos ejemplares corpulentos iban de un lado a otro, desnudos hasta la cintura, y balanceando los brazos para entrar en calor. Eran los fortachones de diferentes asentamientos. Había empezado a lloviznar otra vez. La humedad relucía en los hombros curvos y aplastaba en remolinos el oscuro vello contra la piel clara de pechos y antebrazos. No obstante, no tuve tiempo para apreciar el espectáculo. John Quincy se abría paso con habilidad entre los apretados grupos de espectadores y competidores, saludando cordialmente con la mano a los conocidos mientras pasábamos. En el lado opuesto de la multitud, un hombre menudo se separó de la masa para correr a nuestro encuentro. «MacDuff, has venido, gracias por molestarte». «No es molestia, Robbie», le aseguró Jamie. «¿Qué es lo que pasa?» McGillivray, visiblemente atribulado, echó un vistazo a los participantes y a sus hinchas. Luego señaló con la cabeza los árboles cercanos. Lo seguimos sin llamar la atención de la muchedumbre, que se reunía en torno a dos grandes piedras envueltas en cuerdas. Supuse que algunos de los fortachones iban a levantarlas de manera de proeza. «¿Es por tu hijo, Rob?», preguntó Jamie, esquivando una rama de pino cargada de agua. «Sí», respondió el hombrecito. «Es decir, ya no». Eso sonó muy siniestro. Vi como la mano de Jamie acariciaba la culata de su pistola, mientras la mía se dirigía a mi instrumental médico. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «¿Está herido?». «Él no», fue la críptica respuesta, y McGillivray se inclinó para pasar bajo una arqueada rama de castaño, de la que colgaba una enredadera escarlata. Atrás había un pequeño espacio abierto. Era tan pequeño que no llegaba a ser un claro, erizado en pastos secos y pinos tiernos. Mientras Fergus y yo nos agachábamos para pasar bajo la enredadera siguiendo a Jamie, una mujer corpulenta que vestía ropas de confección casera vino hacia nosotros. Sus hombros se abultaron al levantar la rama de árbol que aferraba en una mano, pero al ver a McGillivray se relajó un poco. «¿Where is das?», preguntó, mirándonos con suspicacia. En ese momento John Quincy pasó por debajo de la enredadera. Ella bajó su garrote, sus facciones sólidas y agradables se calmaron todavía más. «Ya, Myers, ¿me traes a Den Jamie Oder?». Me miró con curiosidad, aunque estaba demasiado interesada en Fergus y Jamie como para prestarme demasiada atención. «Sí, amor mío, este es Jamie Roy, Jaumice MacDuff». McGillivray se apresuró a atribuirse la aparición de Jamie apoyándole respetuosamente una mano en la manga.
Ute, mi esposa, Macduff. Y el hijo de Macduff, añadió señalando a Fergus con un vago ademán. Ute McGillivray parecía una valquiria a dieta de almidón. Alta, muy rubia y muy fuerte. A su servicio, señora, saludó Jamie al tiempo que se inclinaba. Madame, añadió Fergus con una pronunciada reverencia cortesana. La señora McGillivray le respondió con una profunda inclinación, sin apartar la vista de las visibles manchas de sangre que surcaban la chaqueta de Jamie, o mejor dicho, de Roger. Mainher, murmuró con aire impresionado. Luego se volvió para llamar por señas a un joven de 17 o 18 años que había estado acechando algo más atrás. Era menudo, fibroso y moreno, tan parecido a su padre que a duras penas se podría haber dudado de su identidad. Manfred, anunció su madre orgullosa. Main muchacho. Jamie inclinó la cabeza en un grave saludo. Encantado, señor McGillivray. A su servicio, señor. El jovencito parecía indeciso, pero alargó la mano. Es un placer conocerlo, señor, le aseguró mi esposo, estrechándosela. Una vez cumplidas las formalidades, recorrió brevemente con la vista aquel lugar tranquilo, con una ceja enarcada. Me han informado de que ha sufrido alguna molestia por parte de un rastreador de criminales. ¿Debo entender que el asunto está resuelto? Miró con aire interrogativo a los McGillivray, padre e hijo. Los tres miembros de la familia intercambiaron miradas. Por fin Robin tosió como pidiendo disculpas. Bueno, Macduff, no se puede decir que esté resuelto, en realidad. Dejó la frase en el aire, a sus ojos volvió la expresión atribulada. Su mujer le clavó una mirada severa. Luego se volvió hacia Jamie. «Is kein molestia», le dijo. «Ich hab den pequeño asunto listo. Solo queremos saber cómo esconder den corpus». «¿El cuerpo?», repetí bastante sofocada. Hasta Jamie parecía algo perturbado. «¿Lo has matado, Rob?» «¿Yo?» McGillivray se mostró espantado. «Por todos los santos, Macduff, ¿por quién me tomas?» Jamie volvió a enarcar una ceja. Estaba claro que la posibilidad de que McGillivray cometiera un acto violento no le parecía del todo descabellado. El hombrecillo tuvo la decencia de avergonzarse. «Bueno, supongo que podría haber que en efecto... Pero ese asunto de Arsmuir Macduff ocurrió hace mucho y es agua pasada, ¿verdad?» «Verdad», dijo Jamie. «Pero ¿qué me dices de ese rastreador? ¿Dónde está?» Una risita sofocada detrás de mí hizo que me diera la vuelta y descubriera allí al resto de la familia McGillivray. Silenciosa hasta entonces. Se trataba de tres jovencitas, sentadas en hilera encima de un tronco caído. Iban inmaculadamente ataviadas con pulcros delantales y cofias blancas, apenas ajadas por la lluvia. «Main niñas», anunció la señora moviendo la mano hacia ellas. No era necesario, pues las tres muchachas parecían versiones reducidas de ella misma. Hilda, Inga, Ansenga. Fergus le dedicó una elegante reverencia. «Enchanté, mesdemoiselles». Las niñas, entre risitas agudas, inclinaron la cabeza a modo de respuesta, pero sin levantarse, lo cual me pareció extraño. Entonces noté que algo raro sucedía bajo las faldas de la mayor. Era una especie de bulto que se agitaba acompañado por un gruñido ahogado. Hilda clavó con ganas su talón en lo que fuera, sin dejar de sonreírme de oreja a oreja. Se oyó otro gruñido, esta vez mucho más audible, proveniente de debajo de sus faldas. Jamie dio un respingo y se volvió hacia ella. Siempre con su alegre sonrisa, Hilda se inclinó para recoger con delicadeza el borde de su falda, bajo la cual se vio una cara frenética, dividida en dos por una tira de paño oscuro atada alrededor de la boca. «Es él», dijo Robbie, que parecía compartir el talento de su esposa para exponer lo obvio. «Ya veo», Jamie contrajo levemente los dedos contra el costado de su kilt. «Podríamos dejarlo salir, ¿no?» Robbie hizo un gesto a las niñas, que se levantaron a una y se hicieron a un lado, dejando al descubierto a un hombrecito, tendido contra el tronco, atado de pies y manos, con algo que parecía medias de mujer y amordazado con un pañuelo. Estaba mojado, cubierto de barro y algo magullado.
Myers se inclinó para cogerlo por el cuello y alzarlo. Bueno, no parece gran cosa, dijo con aire crítico, mirándolo con los ojos entornados como si evaluara una piel de castor mala. Se diría que lo de cazar criminales no está tan bien pagado como uno cree. En realidad, el hombre era bastante esmirriado y estaba harapiento, además de desaliñado, furioso y asustado. Ute lanzó un bufido de desprecio. —¡Saukerl! —exclamó, escupiendo directamente a las botas del prisionero. Luego se volvió hacia Jamie, llena de encanto. —Bien, Meinherr, ¿cómo cree que deberíamos matarlo? El rastreador abrió mucho los ojos, retorciéndose entre las manos de Myers. Se arcaba de un lado a otro, conforme emitía gemidos frenéticos a través de la mordaza. Jamie lo observó de pies a cabeza, frotándose la boca con un nudillo. Luego se dirigió a Robbie, que se encogió apenas de hombros y miró de soslayo a su esposa como si pidiera disculpas. Mi marido carraspeó. Quizás ya tenía alguna idea, señora. Ante esa muestra de solidaridad con sus intenciones, Ute, radiante, extrajo un largo puñal de su cinturón. Pensaba que se podría destripar, Wien Sheung Ya. Sonó más chino que alemán, pero no importa. Pero mire, pinchó con tiento al prisionero entre las costillas. El hombre lanzó un chillido a través de la mordaza mientras en la pienta florecía una pequeña mancha de sangre. Mucha Blut, explicó ella, con un mohín de desencanto. Señaló con un ademán hacia los árboles. Más allá, el espectáculo de levantamiento de piedras parecía estar en plena marcha. Dielu te volerá. ¿Volerá? Desvié la vista hacia Jamie, pensando que se trataba de alguna desconocida expresión alemana. Él carraspeó, frotándose la nariz con una mano. —¡Ah, olerá! —exclamé, esclarecida. —Sí, supongo que sí. Si no desean llamar la atención, tampoco convendría matarlo de un disparo —consideró Jamie pensativo. —Yo voto porque le partamos la crisma —dijo Robbie McGillivray, observando apreciativamente al hombre maniatado. —Eso es bastante fácil. —¿Te parece? Fergus entornó los ojos concentrándose. —Yo creo que es mejor matarlo a cuchillo. Si se lo clavas en el lugar correcto, no sale tanta sangre. En el riñón, justo debajo de las costillas, por atrás, A juzgar por los insistentes sonidos que provenían de la mordaza, el cautivo parecía rechazar las sugerencias. Jamie se frotó el mentón dubitativo. —Bueno, no es tan difícil —reconoció—. También podríamos estrangularlo, claro que movería los intestinos, y si queremos evitar el olor, aún aplastándole el cráneo. Pero dime, Robbie, ¿cómo ha llegado este hombre hasta aquí? Maxine perplejo. —¿Tu campamento no está cerca? Mi esposo señaló con un breve ademán el diminuto claro, para explicarse. No había rastros de fogata. En realidad nadie había acampado en ese lado del arroyo. Sin embargo, todos los McGillivray estaban allí. —¡Oh, no! La conversación entre las enjuntas facciones de Robbie. —No, nuestro campamento está algo más arriba. Solo vinimos para hacer una pequeña prueba con las pesas —explicó apuntando hacia el campo de competición. Y este condenado buitre vio a nuestro Freddy y se apoderó de él como para llevárselo a rastras. Dirigió una mirada de encono al prisionero. Entonces vi que de su cinturón pendía una cuerda, como si fuera una víbora. A poca distancia, en el suelo, había un par de esposas de hierro. El metal oscuro ya tenía un encaje de rumbre anaranjada por la humedad. Dirigió una... ya lo vi eso. Le vimos apresar a nuestro hermano, intervino Hilda. Entonces, nosotros lo agarramos y lo empujamos hasta aquí, donde nadie pudiera verlo. Como dijo que pensaba entregárselo al comisario, mis hermanas y yo lo derribamos y nos sentamos sobre él. Y mamá le dio unos cuantos puntapiés. Ute le dio a su hija unas palmaditas afectuosas en el robusto hombro. —Son good matchen, fuertes, mis niñas —dijo a Jamie. —Vinimos Fergiedich Wenfanfer. Tal vez escoger esposo para Inga o Senga. Hilda tiene Einemann ya prometido —añadió con aire de satisfacción.
Observó a Jamie sin ningún disimulo, demorando la mirada probatoria en su estatura, la amplitud de sus hombros y la prosperidad general de su aspecto. No es nada tontita, Ute. Luego me dijo, buen man, grande el suyo. ¿Tiene hijos varones? No, lo siento, me disculpe. Fergus está casado con la hija de mi esposo, añadí, viendo que su mirada evaluadora pasaba a él. El rastreador de criminales pareció percatarse de que nos estábamos desviando del tema y volvió a concentrar la atención sobre sí con indignación a través de la mordaza. Su cara, que había palidecido ante el análisis de su teórica defunción, estaba roja de nuevo. Tenía el pelo pegado a la frente, formando púas. «Ah, sí», exclamó Jamie. «¿Por qué no permitimos que el caballero diga lo que tenga que decir?» Ante eso, Robbie entornó los ojos, pero sintió de mala gana. A esas alturas las competiciones estaban bastante avanzadas y del campo emanaba un bullicio considerable. Nadie oiría un grito aislado. «No permita que me maten, señor. Bien sabe que eso no es del todo correcto». Ronco por la dura prueba vivida. En cuanto le quitaron la mordaza, el hombre dirigió su apelación a Jamie. «Solo cumplo con mi deber al poner a los delincuentes en manos de la justicia». «¡Ja!», exclamaron de inmediato todos los McGillivray. Por unánime que pareciera el sentimiento, su expresión se desintegró de inmediato en palabrotas, opiniones y puntapiés dirigidos a las pantorrillas del caballero por parte de Inga y Senga. «¡Basta!», ordenó Jamie, elevando la voz lo suficiente para hacerse oír por encima del arboloto. Como no obtuvo resultados, cogió al joven McGillivray por el cuello, bramando a todo pulmón. «¡Ruge!». Esto provocó un sorprendido silencio y una serie de miradas culpables en dirección al campo donde se celebraban las competiciones. «Bien», dijo mi marido con firmeza. «Myers, trae al caballero. ¿Quieres? Rob, Fergus, acompañadme. ¿Viste, madame?» Y se inclinó ante la señora. Ella lo miró parpadeando, pero luego hizo un lento gesto de aquiescencia. Jamie desvió la mirada hacia mí. A continuación, siempre sujetando a Manfred por el cuello, arreó al contingente masculino hacia el arroyo, dejando a las damas a mi cargo. «¿Tu man salvará a mi hijo?». Ute se volvió hacia mí, con las cejas rubias arrugadas por la preocupación. «Lo intentará». Eché un vistazo a las niñas que se habían apiñado detrás de la madre. «¿Sabéis si vuestro hermano estuvo realmente en Hillsborough?». Las muchachas intercambiaron una mirada y en silencio escogieron a Inga como portavoz. «Bueno, ya, estuvo en ese momento», dijo ella, algo desafiante, «pero no alborotando, ni un poquito. Solo fue para hacer remendar una pieza del arnés y se encontró envuelto en...». Al sorprender una rápida ojeada entre Hilda y Senga, deduje que esa no debía de ser toda la verdad. Gracias a Dios, no me correspondía juzgar. La señora McGillivray mantenía la vista fija en el grupo de hombres que conversaban en murmullos a cierta distancia. El rastreador había sido desatado, con excepción de las manos. De pie, con la espalda apoyada contra un árbol, mostraba los incisivos como una rata acorralada. Jamie y Myers erguían ante él toda su estatura, mientras Fergus, en un lado, los miraba con ceñuda atención, apoyando el mentón en el garfio. Rob McGillivray había desenfundado un cuchillo, con el que despuntaba contemplativamente una ramita de pino, mientras miraba de vez en cuando al prisionero con aire de sombría concentración. «No dudo que Jamie podrá hacer algo», dije. En mi fuero interno confiaba en que ese algo no requiriera demasiada violencia. Se me ocurrió la desdichada idea de que el diminuto rastreador de criminales podría caber sin el menor problema en una de las cestas de comida vacía. «Good». Ute McGillivray asintió despacio sin dejar de observarlos. «Si no, yo matarlo, mejor». Si yo no matarlo, mejor. De pronto giró hacia mí los ojos de un azul muy claro y brillante. «Aunque si debo, yo hacerlo». Le creía. «Comprendo», dije con cautela. «Pero discúlpeme usted, aun si ese hombre se hubiera llevado a su hijo, ¿no podría presentarse ante el comisario y explicar?» Más miradas entre las niñas. Esta vez fue Hilda quien habló. «Nine, señora. Verá, las cosas no habrían estado tan mal si ese hombre hubiera ido a nuestro campamento. Pero aquí abajo...»
Dilató los ojos, señalando con la cabeza el campo de competición, donde un golpe sordo y un rugido de aprobación marcaban el éxito de algún esfuerzo. Al parecer, la dificultad radicaba en el prometido de Hilda, un tal Davy Morrison, de Hunters Point. El señor Morrison era un próspero granjero y un hombre de gran valía, además de atleta hábil en el arte de arrojar piedras y en el lanzamiento de troncos. Su familia, padres, tíos y primos, era gente de carácter muy recto y, por lo que entendí, de actitudes muy críticas. Si un rastreador de criminales hubiese apresado a Manfred frente a semejante multitud poblada por los parientes de Davy Morrison, la noticia se habría extendido a la velocidad de la luz. El resultado del escándalo habría sido la inmediata ruptura del compromiso de Hilda, perspectiva que obviamente perturbaba a Ute mucho más que la idea de degollar al prisionero. Malo, también, que yo lo mata y alguien ve, dijo con franqueza, señalando la tenue cortina de follaje que nos ocultaba el campo donde se competía. Die Morrison no contentos. Supongo que no, murmuré, preguntándome si Davy sabría dónde iba a meterse. Pero usted... Quiero cazar bien, mis niñas, replicó ella con firmeza, con varios cabezazos afirmativos a modo de énfasis. Busco gut hombres furcie. Hombres guapos, grandes, mit tierra y dinero. Rodeó con un brazo los hombros de Senga, estrechándola con fuerza. Nicht war Liebchen. Ya, mamá, murmuró la jovencita, apoyando con afecto la cofia en el ancho seno de su madre. En el bando masculino estaba sucediendo algo. Había desatado las manos al preso, que se frotaba las muñecas ya sin el gesto ceñudo. Escuchaba con expresión cauta lo que Jamie le decía. Nos echó un vistazo luego a Robin McGillivray, quien le dijo algo y asintió enfáticamente. El hombre movió la mandíbula como si rumiara alguna idea. Así que esta mañana han bajado todos para ver las competiciones y buscar buenos candidatos para marido de sus hijas. Sí, ya comprendo. Jamie hundió la mano en su morral y extrajo algo que acercó a la nariz del prisionero como invitándolo a olfatear. A esa distancia no se veía qué era, pero la expresión del hombre cambió de golpe, pasando de cautela al asco y la alarma. Ya, solamente para mirar. La señora McGillivray, que no los estaba observando, soltó a Senga después de darle unas palmaditas. Ahora vamos a Salem, donde es mi familia. Tal vez allí encontramos un buen man también. Myers se había apartado del grupo más alejado. Después de insertar un dedo bajo el borde de sus greguescos para rascarse cómodamente las nalgas, echó un vistazo en derredor. Por lo visto, los procedimientos ya no le interesaban. Al ver que yo lo estaba observando, se acercó a través del bosquecillo. No hay por qué preocuparse, señora, aseguró a Ute. Yo sabía que Jamie Roy se encargaría de todo, y así lo ha hecho. Su muchacho está a salvo. ¿Ya? Dijo ella, mirando con aire dubitativo hacia los arbolillos. Era cierto, todos los hombres habían asumido una actitud relajada. Jamie estaba devolviéndole las esposas al rastreador de criminales. Vi que se las entregaba con brusco desagrado. En Earthmuir le habían puesto grillos. Gott sei Dank, dijo Ute con un suspiro explosivo. Su voluminosa silueta pareció disminuir súbitamente al exhalar el aliento. El hombrecito se alejaba ya hacia el arroyo. Hasta nosotros llegó, entre los gritos de la muchedumbre, el tintineo metálico de las esposas que se balanceaban. Jamie y Rob McGillivray conversaban muy juntos, mientras Fergus, un tanto ceñudo, seguía con la vista la retirada del rastreador. ¿Qué es exactamente lo que le ha dicho Jamie?, pregunté a Myers. Oh, bueno, el gigante me dirigió una ancha sonrisa desdentada. Jamie Roy, muy serio, le ha dicho al tipo, que dicho sea de paso se llama Bobble, Harley Bobble, lamentablemente hay que recordar este nombre, le ha dicho que había tenido mucha suerte de que todos llegáramos a tiempo. Le ha dado a entender que de otro modo la dama aquí presente, hizo una reverencia a Ute, lo habría llevado a casa en su carreta para trocearlo como un cerdo donde nadie la viera. Mayer se frotó con un nudillo la nariz, surcada de venillas rojas, riendo suavemente bajo la barba. Bobble no la ha creído. Ha dicho que ella solo trataba de asustarlo con ese cuchillo. Entonces Jamie Roy se le ha acercado como para hacerle una confidencia y le ha dicho que él habría podido pensar lo mismo.
de no ser por la reputación de Frau McGillivray, famosa por sus salchichas, y porque había tenido el privilegio de probarlas en el desayuno de la mañana. Ahí es cuando Bubble ha comenzado a perder el color. Y cuando Jamie Roy ha sacado un trozo de embutido para mostrarle... ¡Oh, santo cielo!, dije, recordando vívidamente cómo olía esa salchicha. El día anterior se la había comprado un vendedor en la montaña para luego descubrir que estaba mal curada. Una vez que la corté, despidió un olor tan fuerte a sangre podrida que nadie pudo comérsela. Jamie había guardado los ofensivos restos en su morral, envueltos en un pañuelo con intención de que le devolviera el dinero o de hacérselos tragar al vendedor. Ahora lo entiendo. Myers hizo un gesto afirmativo y se volvió hacia Ute. Y su esposo, señora, este bendito Rob McGillivray, es un mentiroso nato. Asentía solemnemente a todo eso, moviendo la cabeza y diciendo que se las había ingeniado para proveerla de carne suficiente. Las niñas no pudieron contener su risa. Papá no es capaz de matar una mosca, me dijo Inga por lo bajo. No puede retorcer el cogote de un pollo. Myers elevó los hombros en un gesto de buen humor, mientras Jamie y Rob se acercaban por la hierba húmeda. De modo que Jamie le ha dado a Bubble su palabra de caballero de que lo protegería de usted. Y Bubble ha dado su palabra de... Bueno, ha dicho que no se acercaría al joven Manfred. Murmuró Ute, algo desconcertada. No le molestaba en absoluto que le hicieran pasar por asesina habitual, y la complacía mucho que Manfred estuviera fuera de peligro. Lo que la ofendía era que se criticara la reputación de sus salchichas. ¿Yo hacer una porquería como esa?, arrugó la nariz hacia el maloliente trozo de carne que Jamie sometía a su inspección. Fleisch. Al tiempo que desechaba el embutido con un ademán melindroso, se dirigió a su marido, murmurando algo en alemán. Luego inspiró hondo y, expandiéndose otra vez, reunió a sus hijos como una gallina a sus pollos, instándolos a agradecer como es debido la ayuda de Jamie. Él le hizo una reverencia, algo ruborizado por el coro de gratitud. Herrn Gretchen, dijo, Herbrennen dieren Frau Ute. Ella lo miró radiante y ya recuperada la compostura mientras mi esposo se despedía de Rob. «Qué man guapo y grande», musitó mientras lo observaba de arriba abajo, moviendo levemente la cabeza. Todos somos Ute, ¿no? De inmediato notó que yo estaba comparando a Jamie con Rob. El armero era bastante guapo, de facciones cinceladas y pelo negro rizado, muy corto, pero tenía los huesos de un gorrión y le llegaba más o menos al hombro a su fornida esposa. No pude dejar de preguntarme cómo, dada su evidente admiración por los hombres corpulentos. Oh, bueno, ella se encogió de hombros como pidiendo disculpas. El amor, ya sabe usted. Lo decía como si el amor fuera un estado realmente lamentable pero imposible de evitar. Eché una mirada a Jamie, que estaba envolviendo cuidadosamente su embutido para guardarlo en el morral. Vaya si lo sé, dije. Cuando regresamos a nuestro campamento, los Chisholms se estaban despidiendo, ya bien alimentados por las muchachas. Por suerte, Jamie había traído abundante comida del campamento de Yocasta, así que pude sentarme ante un grato desayuno de buñuelos de patata, bannocks con mantequilla, jamón frito y café. Por fin, mientras me preguntaba qué más podía suceder ese día. Quedaba tiempo de sobra. El sol apenas asomaba por encima de los árboles, casi invisible tras las nubes de lluvia. Algo más tarde, gratamente satisfecha y con la tercera taza de café en la mano, aparté la lona que cubría lo que yo llamaba mis utensilios de medicina. Era hora de preparar las operaciones de la mañana. Debía inspeccionar los frascos de suturas, reaprovisionarme de hierbas, volver a llenar la gran botella de alcohol y preparar todos los remedios que debían estar recién hechos. Agotadas las hierbas más comunes que había llevado conmigo, había aumentado mi provisión gracias a los buenos oficios de Myers, quien me trajo varias cosas raras y útiles desde las aldeas indias del norte, y a mi juicioso intercambio con Murray MacLeod, joven y ambicioso boticario que se había adentrado en el continente para establecer su tienda en Cross Creek. Al pensar en el joven Murray, me mordisqué la cara interior de la mejilla.
albergaba todas aquellas horribles ideas que pasaban por conocimientos médicos en esa época, y afirmaba sin ninguna timidez la superioridad de métodos científicos tales como la sangría y las ventosas, por encima de la anticuada tendencia a curar con hierbas que preferían las viejas ignorantes como yo. Aun así, su condición de escocés lo dotaba de una fuerte beta pragmática. Después de echar un vistazo a la poderosa complexión de Jamie, se había tragado las opiniones más insultantes. Yo tenía 100 gramos de ajenjo y un frasco de jengibre silvestre que él deseaba. Además, había observado astutamente que la mayoría de los montañeses acudían a mí y no a él cuando les afectaba alguna dolencia, y también que mis curas los hacían mejorar. Si yo tenía secretos, él quería conocerlos, y yo, con mucho gusto, dejaría que los conociera. Por suerte, aún me quedaba mucha corteza de sauce. Vacilé ante la pequeña hilera de frascos que ocupaba la bandeja superior del cofre. Había allí varios hemenagogos fuertes, simífuga, cornezuelo y polio, pero escogí los más suaves, atanasia y ruda. Puse un puñado en el cuenco y lo dejé a remojo en agua hirviendo. Además de aplacar las molestias de la menstruación, la atanasia tenía fama de calmar los nervios, y resultaba difícil imaginar una persona más nerviosa que Lizzie Wemyss. Eché un vistazo a la fogata, donde Lizzie untaba con lo que quedaba de conserva de fresas la tostada del recluta Ogilvy, quien parecía repartir su atención entre la muchacha Jamie y el pan, dedicando la mayor proporción a su tostada. La ruda era también un buen antiparasitario. Yo no estaba segura de que Lizzie tuviera lombrices, pero era algo común entre la gente de la montaña. No le vendría mal una dosis. Observé a hurtadillas a Abel McLennan preguntándome si convendría echarle un poco de brebaje en el café. Pese a su corpulencia, tenía el aspecto demacrado y anémico de quien alberga parásitos intestinales. Aun así, el pálido desasosiego de sus facciones bien podría deberse al hecho de que estaba al tanto de la presencia de rastreadores de criminales en la zona. La pequeña Joan volvía a llorar de hambre. Marsali se sentó y, metiendo la mano bajo el manto para aflojarse el corpiño, la puso a mamar, mordisqueándose el labio con ansiedad. Hizo un gesto de dolor, aunque se relajó cuando la leche comenzó a fluir. Pezones agrietados. Con las cejas fruncidas volvió a estudiar el cofre de los remedios. ¿Había traído ungüento de lana de oveja? Pues no, qué pena. Y mientras Joan mamara, no convenía utilizar grasa de oso. Tal vez aceite de girasol. ¿Un poco de café, querida? El señor McLennan, que había estado observando a Marsali con preocupada solidaridad, le ofreció su taza de café intacta. Mi esposa solía decir que el café caliente calmaba los dolores de la lactancia. Es mejor con whisky. Sus delgados carrillos se animaron un poco. Pero aún así... Time. Marsali aceptó la taza con una sonrisa agradecida. Llevo helada toda la mañana. Sorbió con cautela el líquido humeante y un leve rubor le subió a las mejillas. ¿Piensa volver mañana a Drunkard's Creek, señor McLennan? Le preguntó en tono cortés al devolverle la taza vacía. ¿O viajará a New Bern con el señor Hobson? Jamie levantó la mirada de golpe, interrumpiendo su conversación con el recluta Ogilvy. ¿Hobson va a New Bern? ¿Cómo lo sabes? Eso dijo la señora Fowles, respondió Marsali de inmediato. Me lo contó cuando fui a pedirle prestada una camisa seca para Germaine. Ella tiene un niño del mismo tamaño. Está preocupada por su esposo Hugh, porque el padre de ella, el señor Hobson, quiere que él lo acompañe, pero Hugh tiene miedo. ¿A qué va Joe Hobson a New Bern? Pregunté, espiando por encima del cofre de los remedios. A presentar una petición al gobernador, dijo Abel McLennan. De mucho servirá, y sonrió Marsali con cierta tristeza. No, muchacha, a decir verdad no sé a dónde ir, pero no será a New Bern. ¿No lo espera su esposa en Drunkard's Creek? Ella lo observó con aire afligido. Mi esposa ha muerto, muchacha, fue la suave respuesta. McLennan planchó con su mano las arrugas del pañuelo rojo contra la rodilla. Murió hace 2 meses. Oh, señora Bell. Marsali se inclinó hacia adelante para estrecharle la mano, llenos de dolor los ojos azules. Lo siento mucho. Él le dio unas palmaditas en la mano sin levantar la vista. En su escaso pelo refulgían diminutas gotas de lluvia. Un hilo de agua se deslizó tras una de sus grandes orejas coloradas, sin que él hiciera ademán alguno de enjuagarlo.
Jamie, que se había puesto de pie para interrogar a la muchacha, tomó asiento en el tronco junto a McLennan y le puso con gesto amable una mano en la espalda. No lo sabía, caray, dijo en voz baja. No. El otro miró las llamas transparentes sin verlas. Es que, bueno, la verdad es que no se lo he dicho a nadie hasta ahora. Jamie y yo intercambiamos una mirada por encima del fuego. Dunker's Creek no podría albergar a más de 25 almas en esas pocas cabañas diseminadas por las riberas. Sin embargo, ni los Hobson ni los Fowles habían mencionado la pérdida de Abel. Debía de ser verdad que no se lo había dicho a nadie. ¿Cómo sucedió, señor Abel? Marsali seguía reteniendo su mano, aunque yacía muy laxa en el pañuelo rojo, con la palma hacia abajo. McLennan levantó la vista, parpadeando. Bueno, dijo en tono vago, sucedieron tantas cosas y no obstante, al fin y al cabo no fue tanto. Abigail, mi esposa, murió de unas fiebres, cogió frío y murió. Parecía algo sorprendido. Jamie echó un poco de whisky en una taza vacía y la puso en las manos dóciles de McLennan, curvándole los dedos hasta que él la sujetó. Bebe, amigo, dijo. En silencio todo el mundo observó a Abel, que probaba el whisky, obediente. Un sorbo, luego otro. El joven recluta Ogilvy se removió en su piedra, incómodo. Parecía que estaba deseando regresar a su regimiento, pero él tampoco se movió, como si temiera que una partida abrupta hiciera sufrir a ese hombre aún más. La misma quietud de McLennan atraía todas las miradas, acallaba cualquier conversación. Mi mano revoloteó sobre los frascos del cofre, inquieta, pero no había remedio para eso. Yo tenía bastante, dijo de pronto. De verdad. Apartó los ojos de su taza para mirar en torno a la fogata como si nos desafiara a contradecirlo. Para los impuestos, ¿comprenden? El año no fue tan bueno como esperaba, aunque fui prudente. Tenía en reserva 10 toneles de maíz y 4 magníficos cueros de venado. Todo eso valía más que los 6 chelines del impuesto. Pero los impuestos no se pagaban en cereales, cueros y bloques de añil, sino en efectivo. Entre los agricultores, el trueque era la manera más habitual de hacer negocios. Yo lo sabía de sobra, me dije, echando un vistazo a las diversas cosas que la gente me traía como pago por mis hierbas y mis remedios. Nadie pagaba nada en efectivo, salvo los impuestos. Bueno, es razonable, dijo McLennan, parpadeando severamente hacia Ogilvy, como si el joven hubiera protestado. ¿Para qué quiere su majestad una piara de cerdos o unos cuantos pavos? No, comprendo que se deba pagar en efectivo. Cualquiera lo entiende, y yo tenía el cereal. Podía venderlo sin mucho esfuerzo por 6 chelines. La única dificultad, desde luego, era convertir 10 toneles de cereal en 6 chelines de impuestos. En Drunkard's Creek había quienes podrían habérselos comprado, pero allí nadie tenía dinero. Era preciso llevar ese maíz a Salem, la población más cercana donde se podía obtener efectivo. Aún así, Salem estaba a unos 60 kilómetros de Drunkard's Creek. Se requería una semana para ir y regresar. Yo tenía 2 hectáreas de cebada tardía, explicó Abel, madura, lista para la siega. No quería dejar que se perdiera, y mi Abby era una mujer menuda, delgada, no podía ponerla a cegar y trillar. Como no quería perder una semana de las tareas de cosecha, Abel buscó ayuda en sus vecinos. Es buena gente, insistió. 1 o 2 podían prestarme algún céntimo, pero ellos también tenían que pagar sus impuestos, ¿se entienden? Aún confiado en obtener de algún modo el dinero necesario sin realizar el arduo viaje a Salem, Abel se demoró demasiado tiempo. El comisario es Howard Travers, dijo, enjuagándose de forma automática la gota de humedad que se le había formado en la punta de la nariz. Vino con un papel y dijo que debía expulsarnos por no pagar los impuestos. Frente a la necesidad, Abel dejó a su esposa en la cabaña y viajó a toda prisa hacia Salem. Sin embargo, cuando regresó con los 6 chelines en la mano, su propiedad había sido confiscada y vendida al suegro de Howard Travers. Su esposa había desaparecido y unos desconocidos ocupaban la cabaña. Yo sabía que ella tenía que estar cerca, explicó, porque no abandonaría a los críos. Y allí fue donde la halló, envuelta en un edredón raído, temblando bajo la gran pícea de la colina que protegía las tumbas de los 4 niños McLennan.
todos fallecidos en el primer año de vida. Pese a todas sus súplicas, Abigail no quiso bajar a la que había sido su cabaña. No quería pedir ayuda a quienes la habían echado. Abel no supo decirnos si aquello fue la locura de la fiebre o simplemente tosudez. Su esposa se aferró a las ramas del árbol con fuerza demencial, diciendo a voces los nombres de sus hijos. Y allí murió, durante la noche. La taza de whisky estaba vacía. McLennan la dejó cuidadosamente en el suelo, junto a sus pies, mientras ignoraba a Jamie, que le señalaba la botella. Le habían autorizado a llevarse lo que pudiera. Tenía un atillo con su paño mortuorio. Todavía la veo ante la ruesca, apenas después de nuestra boda, hilando para tejerlo. Tenía pequeñas flores a lo largo de un borde. Ella era hábil con la aguja. Envolvió a Abigail en la mortaja bordada, luego la sepultó junto al menor de sus hijos y caminó 3 kilómetros por la carretera con intención de contarles lo sucedido a los Hobson. Pero cuando llegué a su casa los encontré a todos yendo de un lado a otro como avispones. Hugh Fowles había recibido la visita de Travers, que acudía por los impuestos y no había dinero con que pagar. Travers, sonriendo como un simio, les había dicho que le daba igual. 10 días después había vuelto con un papel y 3 hombres y los había expulsado. Hobson había reunido a duras penas el dinero para pagar sus tasas. Los Fowles se habían apiñado con el resto de la familia sanos y salvos, pero Joe estaba furioso por la manera de tratar a su yerno. Joe vociferaba, enloquecido de ira. Janet Hobson me hizo pasar, me ofreció asiento y comida. Y allí estaba Joe, gritando que se cobraría la tierra con el pellejo de Howard Travers. Y Hugh, que parecía un perro apaleado, y su esposa, que me saludaba, y todos los críos chillando por su comida como una camada de lechones. Y bueno, pensé en darles la noticia, pero luego movió la cabeza como si volviera a confundirse. Sentado en el rincón de la chimenea, medio olvidado, había sentido una extraña especie de fatiga. Se había sentido tan cansado que cabeció, vencido por el letargo. El ambiente estaba caldeado, lo había invadido una sensación de irrealidad. Los atestados confines de aquel único cuarto no eran reales. Tampoco lo era la tranquila ladera, la tumba nueva al lado de la picia. Había dormido bajo la mesa y despertado antes del alba. La sensación de irrealidad persistía. Todo su alrededor le había parecido un sueño. Era como si él mismo hubiera dejado de existir. Su cuerpo se había levantado, se había aseado, comía, hacía gestos y hablaba sin que él lo supiera. Ya nadie existía en el mundo exterior. Y cuando Joe Hobson se había puesto en pie para anunciar que él y Hugh irían a Hillsborough para buscar justicia en el tribunal, Abel McLennan se había descubierto marchando por la carretera con ellos, asintiendo y respondiendo cuando se le hablaba, sin más voluntad que los muertos. Mientras caminaba se me ocurrió que que estábamos todos muertos, dijo, con aire soñador. Joe, Hugh, yo y los demás. Me daba igual estar en el sitio que en cualquier otro. Solo era cuestión de moverse hasta que llegara el momento de tender mis huesos junto a Abby. No me importaba. Al llegar a Hillsborough, no se había percatado de las intenciones de Joe. Se había limitado a seguirlo obediente y sin pensar. Había ido tras él, caminando por las calles cenagosas y llenas de cristales rotos de las ventanas destrozadas. Había visto la luz de las antorchas y la muchedumbre. Había oído los gritos y los alaridos, todos sin conmoverse. Solo eran hombres muertos, un repiquetear de huesos contra huesos, dijo, encogiéndose de hombros. Por un instante guardó silencio, luego se volvió hacia Jamie y lo miró larga, severamente. ¿Es así? ¿Tú también estás muerto? Una mano laxa, encallecida, flotó desde el pañuelo rojo hasta posarse apenas contra el pómulo de mi esposo. En vez de rechazar el contacto, Jamie cogió aquella mano para estrecharla entre las suyas. No, Acaraid, dijo con voz suave. Todavía no. McLennan asintió despacio. Sí, tiempo al tiempo, dijo. Liberó las manos para alisar el pañuelo. Seguía cabeceando, como si el resorte del cuello se le hubiera estirado en demasía. Tiempo al tiempo, repitió. No es tan malo. Entonces se puso de pie, cubriéndose la cabeza con el cuadrado de tela roja. Se volvió hacia mí con un saludo cortés y sus ojos vagos y atribulados. Le agradezco el desayuno, señora. Y se alejó.
Bueno, así termina el capítulo 2. Fue un placer leerles en el Día Internacional del Fanático, como les dije al principio. Y nos vemos la próxima. Besotes para todas.